Bienvenidos a una nueva explicación sintáctica. En esta ocasión vamos a afrontar las subordinadas adverbiales, que dividimos o bien en propias o bien en impropias. Son propias aquellas que son sustituibles por adverbios. Entre estas tenemos las de lugar, equivalentes al adverbio allí, las de tiempo, que equivalen al adverbio entonces, y las modales, que son sustituibles, todas ellas, por el adverbio así. Asimismo, las impropias, la característica más importante es que no son sustituibles, conmutables por adverbios, y entre ellas tenemos las causales, finales, condicionales y concesivas. También tenemos las comparativas y consecutivas, pero esas las vamos a ver con menos detalle. Las locativas son aquellas que indican el lugar en que se realiza la acción expresada por la parte principal de la oración compleja y, como puedes comprobar en este ejemplo, lo que tenemos seleccionado es la subordinada y es equivalente allí. Los conectores locativos más habituales pueden estar acompañados o precedidos de preposición y que siempre van a desempeñar función. Mira, un ejemplo, voy por donde me indicaste, es un adverbial de lugar, pero el conector, asimismo, también desempeña funciones, es lo que te acabo de mencionar. Es muy importante esto. Otros ejemplos, te esperaré donde me indicaste, fui por donde me dijo tu padre o nos dirigimos a donde nos ordenó el policía. Todas ellas son conmutables por el adverbio allí. Importante, presta atención a esto. No confundas con otras posibilidades sintácticas diferentes a las adverbiales, como es el caso que te muestro aquí, muy importante. Aquella es la playa donde vamos, no es adverbial porque este a dónde tiene un antecedente que es playa. El siguiente ejemplo nos ha preguntado a dónde íbamos, es conmutable toda la secuencia subrayada por eso, esas cosas, con lo cual es sustantiva en este caso de directo. Lo mismo que me preguntó dónde viviré, esta secuencia equivale también a eso, esas cosas, por lo tanto tampoco es adverbial. Aquí tenemos un ejemplo de adverbial y aquí tenemos también cómo se analizaría. Se trata a estas alturas de que sepas qué es lo que tienes, pero también que sepas qué es lo que no tienes ante ti. Entonces es descartar funciones para encajar lo que realmente convenga. Saltamos a las temporales. Las temporales explican cómo aquellas secuencias que indican el tiempo en el que se realiza la acción que se expresa por la parte principal de la oración compleja. Aquí tienes un ejemplo, subrayado con el conector identificado en mayúsculas y equivalente toda la secuencia al adverbio entonces. Los conectores que podemos manejar pueden ser o bien conjunciones o locuciones conjuntivas. Y aquí te recuerdo la definición de locución. Las adverbiales también pueden aparecer muy frecuentemente construidas con formas no personales del verbo. Es muy frecuente el uso del gerundio en esta función sintáctica. Ambas secuencias subrayadas son equivalentes a entonces, con participio que procede de la estructura latina denominada participio absoluto, con sujeto presente y explícito. Esto también equivale a entonces y el sujeto acabada la reunión sería el sujeto, prueba, pongamos acabada en plural, acabadas las reuniones. Esa concordancia explica que esto es un sujeto. Infinitivo precedido de preposición o locuciones como nada más. Al salir de casa o nada más salir de casa equivale a entonces también. ¿Cómo se analiza esto? Aquí lo tenemos. Al bajar la vista me di cuenta de que había pisado una víbora. Esta es una adverbial temporal, entonces me di cuenta de que había pisado una víbora. La comparecencia de la coma que tienes acá es simplemente por necesidades estilísticas, no es obligatorio que esté. Se recomienda porque se suele hacer una pausa que justifica una dicción conveniente, una expresión por lo tanto conveniente también, ¿no? No se analiza el interior de esta secuencia adverbial temporal porque al no desempeña función sintáctica, es una marca, no es un conector. ¿Qué significa que es una marca? Que es una estructura inmovilizada, es decir, al más infinitivo como estructura inmovilizada es equivalente a un adverbial temporal sin necesidad de que esto sea identificado como conector. El verbo bajar como verbo en infinitivo
No se escapa de sus capacidades como verbo, por lo tanto funciona como núcleo del predicado y lógicamente la vista, en este caso concreto que tenemos acá, funcionaría de directo. Las modales indican la forma en que se realiza la acción expresada por la parte principal de la oración. Para identificarlas solemos sustituir la caja modal por el adverbio así. Las conjunciones más habituales, como según, ejemplos posibles: abrí la caja de mi abuela según ella me indicó, así. Juan actuó como dijo el director, así. No confundir con, por ejemplo, lo hice de la manera como me indicaste. Lo hice de la manera así, no queda bien. Lo hice de la manera eso, no queda bien. Lo hice de la manera en la que me indicaste, eso sí que queda bien. Entonces ese en la que me indicaste tiene una relación con algo que hemos visto anteriormente, con las adjetivas, correcto. El antecedente de este como, adverbio relativo, es manera. Otra posibilidad, me preguntó cómo lo había hecho. Me preguntó eso, ya queda bien. Bueno, pues entonces es una sustantiva en este caso de directo. Fíjate la cantidad de pruebas que hemos ido aprendiendo con las sustantivas, la estrategia de esas cosas, con las adjetivas la detección del antecedente y con las adverbiales, que son equivalentes las propias a los adverbios locativos, modales o temporales. A causa de que tenía gripe, no pudo asistir. Como no llegues a tiempo, me iré sin ti. Aquí lo que tenemos es la explicitación de una condición. Si no llegas a tiempo, me voy a ir sin ti. Es una advertencia, una condición que debe cumplirse, adverbial condicional. Fíjate que estamos explicando las modales y tenemos aquí 4 posibilidades diferentes que se pueden confundir con las modales, con el mismo conector. Saltamos ya a las impropias. Recuerda que son aquellas que no se sustituyen directamente por adverbios. Causales, finales, concesivas, condicionales, consecutivas y comparativas, con los nexos más frecuentes. Indican la causa por la que se produce la acción expresada en la parte principal. Se identifican porque el conector más frecuente que introduce estas causales es el porque. Vinimos porque es necesario. Estas son las locuciones y conjunciones más habituales dentro de las adverbiales causales. Como ejemplo, quiero estudiar ya que me encanta, llegué pronto a casa porque mi hermano pequeño estaba solo. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacíamos antes de aprender las adverbiales a analizar las causales. Hacíamos una diferenciación del porqué entre la preposición y hacíamos mentalmente el ejercicio de sustituir y decíamos por eso. Eso sería, en este caso, un término, proposición subordinada sustantiva, núcleo de circunstancial de causa. Ahora ocurre algo distinto, muchísimo más sencillo y que no necesitamos hacer este análisis tan detallado. Es muy frecuente que la subordinada causal se construya mediante la estructura por más infinitivo, es decir, sin conector. El ejemplo que te propongo es: ha perdido el viaje por no reservarlo. Las finales indican el objetivo, finalidad que pretende la acción expresada en la parte principal. Se reconocen porque suelen ir introducidas por el conector para qué, que es el nexo por excelencia.
Y las conjunciones o locuciones conjuntivas más habituales son las que tenemos acá con los ejemplos que tenemos enfrente. Para más infinitivo es muy frecuente en las finales y ocurre cuando comparten el mismo sujeto en la parte subordinada y en la parte principal. Por lo tanto, fuimos allí para visitar a nuestros amigos. Muy frecuentes son las concesivas, indican que existe un obstáculo que se opone a lo que se ha expresado en la parte principal y se reconocen porque el conector más habitual es aunque. Tengo ganas de verte, aunque no tengo claro que quiera hacerlo. Observa cómo en efecto hay una cierta reticencia a querer verte. Estos son los conectores más habituales propios de las concesivas. Los puntos suspensivos indican que hay más posibilidades. No se trata de que memorices, sino de que reconozcas y las sepas identificar. Observa que tenemos en el tercer ejemplo, en el cuando, un matiz que no es temporal, en este caso es concesivo. El marqués tuvo que conformarse con 30 milloncitos cuando parecía que iba a heredar medio mundo. Este cuando es sustituible por aunque. Ese es el matiz que no debes olvidar. Aunque me lo pidas de rodillas, no iré. No se mostraba feliz a pesar de que parecía tenerlo todo. Equivaldría a aunque parecía tenerlo todo. ¿Ves? Es muy fácil utilizar el recurso de sustituir por aunque en las concesivas. También puede ocurrir que tengamos concesivas con verbos en forma no personal. Por ejemplo, con más infinitivo. No hay conectores, sino estructuras. Hacen que la secuencia funcione de esta forma. Por ejemplo, con lamentarnos ahora no ganamos nada. Aquí lo que estamos realmente diciendo es, aunque nos lamentemos ahora, no ganamos nada. Aún más gerundio, aún sin acentuar. No hay conectores, insisto, son estructuras. Ejemplo, aún ganando el partido, descendemos a tercera. Aunque hemos ganado el partido, descendemos a tercera. Participio más y todo. Cansado y todo, se vino a la fiesta con nosotros. Aunque estaba cansado, se vino a la fiesta con nosotros. Muy frecuente. Que entre dos adverbios, mal que bien, salieron de la situación. Aunque tuvieron dificultades, salieron de la situación. Y otros ejemplos que no merece la pena describir porque, aunque te los presento para que les eches un vistazo con un pause si quieres, no es relevante, no tienes que saberlo todo ni lo vas a necesitar para EBAU. Concesivas con indicativo. Esto ocurre cuando la acción se cumple, porque el indicativo es el modo de la realidad. Ejemplos. ¿Qué ocurre si utilizamos el subjuntivo? Los matices cambian porque aquí no estamos seguros de que la acción se vaya a cumplir. Por ejemplo, aunque se hubiera perdido, habría sabido llegar, pero no lo sé. Por más que hable, no me va a convencer, pero no es seguro. No hay certezas. El subjuntivo es lo que tiene, es el modo de la subjetividad, subjuntivo, frente al indicativo que señala, indica. En este caso, las condicionales señalan una hipótesis, una condición de la que depende lo que se ha expresado en la parte principal. Se denomina prótesis, que es condición, frente a la parte principal que se denomina apódosis. Entre ambas partes existe una relación de causa-efecto. La prótesis enuncia la condición necesaria para que se realice la apódosis. Si no llego a tiempo, no podré cenar. Tengo que llegar a tiempo es la condición que debo cumplir para poder cenar. La condición puede ser realizable o irrealizable. Según esto, el verbo de la prótesis se construye con el indicativo o subjuntivo con el nexo sí. Con los demás nexos siempre vamos a manejar el subjuntivo. Una condición irrealizable, modo subjuntivo, tenemos por ejemplo, si hubiéramos pagado la entrada del piso, subjuntivo, ahora sería nuestro. El piso nunca va a ser nuestro.
Es una especie de queja, un lamento. ¡Ay, si hubiéramos pagado la entrada del piso! Es evidente que hemos perdido esa opción. El modo indicativo me ayuda a entender que si has pagado el piso, ahora es nuestro. No tengo certeza, pero es una condición que apunta a su posible cumplimiento. Entonces, esta condición realizable, para que lo entiendas de una manera diferente, con otro ejemplo, si llueve refrescará. Este si llueve, esta prótesis, el hablante presenta una condición de forma objetiva, manifiesta certezas, ciertas garantías. Nuestra mente trabaja con el modo indicativo subjuntivo con esta premisa, que nosotros no somos conscientes, pero nuestro cerebro maneja la información y lo coloca de manera automática. Con lo cual, si yo salgo al monte y digo si llueve refrescará, es que tengo experiencias previas que me hacen suponer que si ocurre, si llueve, va a refrescar. Tengo esa certeza. Pero si yo utilizo el subjuntivo, si lloviese refrescaría, fíjate, la condición se convierte en algo irrealizable. Esto es, que en modo subjuntivo el hablante se expresa con connotaciones, es decir, con subjetividad. Esto es, con una duda más cercana a la incertidumbre, a la falta de seguridad, que a la contundente objetividad y casi certeza que tenía el hablante anterior cuando utilizó el indicativo. Aquí dudamos. Fíjate que el lenguaje coloquial prefiere, por motivos de expresividad, el uso del indicativo, cuando la norma parece que prefiere el subjuntivo. Por ejemplo, si tienes ases, fíjate, ganamos la partida. Si tuvieses ases, sería lo más adecuado. En el castellano popular hablado, en diversas regiones del norte de España, es norma el uso del condicional en la prótesis, cuando debería ser un subjuntivo. Ejemplo, si habría vivido siempre en el Pirineo, no hubiera muerto tan pronto. Esto la gramática española lo expresa como incorrecto. Es un localismo. Debería decirse, si hubiese vivido siempre en el Pirineo, no habría muerto tan pronto. Conjunción más frecuente en las condicionales es si, sin acento. Te presento las siguientes posibilidades para que veas que tienes que pensar, no tirarte de manera demasiado atolondrada a etiquetar una secuencia sintáctica como tal. Como continúes fumando así vas a tener problemas. Esta no es modal porque haya un como, esta es condicional porque equivale a si sigues fumando así. Cuando ella me pida perdón se lo pediré yo también. No te tires a decir que es temporal porque tiene un cuándo, porque aquí lo que tenemos es si ella me pide perdón con un infinitivo. De haberlo sabido no hubiera venido. No hubiera venido si lo hubiese sabido. O con gerundio, sabiendo tanto, ¿por qué no aciertas las quinielas? Si sabes tanto, ¿por qué no aciertas las quinielas? O incluso con un participio. Manuel, bien conocido, es una auténtica maravilla. Manuel es una auténtica maravilla si se le conoce bien. Digamos que hasta aquí es lo más relevante con respecto a lo que te puedas esperar en selectividad. Las comparativas establecen una relación de comparación entre dos términos que pueden ser de igualdad, superioridad o de inferioridad. Las de superioridad con los nexos más que, mejor que. Observa que aquí lo que tenemos es una correlación de nexos. En la parte principal tenemos el término intensivo y en la parte subordinada de la comparativa tenemos el conector que. En el caso de la comparación de igualdad tenemos estas posibilidades, igual que volvemos a tener esta correlación de nexos en dos estructuras diferentes, la parte principal y la parte subordinada, con matiz cualitativo o con matiz cuantitativo, como puedes comprobar aquí, de inferioridad,
menos D, otra vez esta correlación. Los nexos son correlativos, como te acabo de decir. Uno siempre aparece en la parte subordinada y el otro en la parte principal de la oración. Sin embargo, a veces el último desaparece cuando se trata de una comparación de igualdad, como es el caso de, por ejemplo, es tan viejo como el mundo. No hace falta este término intensivo tan en la parte principal porque se entiende perfectamente el mensaje sin necesidad de que esté. Es viejo como el mundo. También puede desaparecer el verbo de la oración subordinada caso de coincidir con el de la oración principal, la parte principal, como es el caso de duerme más que duerme un lirón. Las consecutivas indican un hecho que constituye la consecuencia, real o posible, de la acción expresada por el resto de la oración. Tienen una relación muy directa con las comparativas y digamos que esto se justifica por lo siguiente, para que entiendas ejemplos como los que te propongo aquí. Está tan cansado como yo. Aquí lo que tenemos es una comparativa. Tan cansado como yo, está tan cansado que no puede caminar. Aquí no estamos comparando, estamos estableciendo esa consecuencia, pero fíjate que se parecen mucho porque tenemos en la parte principal, que es idéntica a la comparativa de arriba. Lo que pasa es que aquí no comparamos, pero lo que hacemos es, sin embargo, explicar la consecuencia. Asimismo, es muy frecuente que aparezcan estructuras como las que te presento ahora. Es de una inocencia que conmueve. Aquí lo que tenemos es una adverbial consecutiva que incluso permite que el término intensivo tal desaparezca. No se trata de memorizar, se trata de comprender, se trata de razonar, de detectar y de aplicar. No te atolondres, mantén la calma y recuerda que todo es más fácil de lo que parece.